primero, y al enemigo se vencerá con alabanza al Padre dando gloria al Hijo primero, suba Judá. Con alabanza al Padre dando gloria al Hijo primero, suba Judá.
Pónganse de pie, hermanos, y vamos a alabar, a glorificar a nuestro Dios con gozo. Amén. Amén. A ti, omnipotente, servimos, a ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti, omnipotente, servimos, a ti, omnipotente, servimos, a ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti, omnipotente, servimos. Él reserva la victoria para el justo, Él da gracia para salir a pelear. Si oramos el Señor
Señor, nos fortalecemos. porque ese ardor es la misma presencia del Señor que está aquí. Adórale en su espíritu y alegra su corazón.
el tiempo de la restauración, yo le di a mi pueblo una clave en esos días, y yo quiero recordarte hoy lo mismo que en aquellos días yo dije por el Espíritu a través de esos líderes en la restauración. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de cualquier prisión o cárcel, manifiesta esa actitud y recuerda que el gozo de Dios es lo que va a fortalecerte en medio de cada circunstancia difícil. Que la sanidad empieza en el momento, Señor, en que nosotros estamos gozosos contigo, Señor. Y porque estamos agradecidos por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, te bendecimos, Señor, y estemos contentos, Señor, con todo lo que tú nos das. En tus pisadas
se sentía en medio del pueblo. Y aquí la esposa ofreció ayuno, se puso en silicio y después ofreció banquete. He aquí el yugo del enemigo se está fortaleciendo. Y joven, sientes que la fuerza del mundo no la puedes combatir, pero ofrece banquete delante de tu rey en este tiempo. Ayuna, ponte en silicio y después ofrece banquete delante de tu rey, y él te libertará del yugo del mundo. No desearás las vanidades pasajeras cuando veas el rostro de tu amado, y vuelve a ofrecerle banquete una y otra vez hasta que las peticiones de tu corazón sean contestadas. Pero di la palabra y mi siervo será sano.
Señor, nos inclinamos delante de ti. Eres el único Dios verdadero, lleno de gloria y majestad, el único que merece ser exaltado. Señor, envía tu luz, tu verdad sobre nuestra tierra, que comprendamos en lo profundo de nuestro espíritu algo de la grandeza de tu majestad, de lo ancho y profundo y alto de tu amor. Gracias por la paciencia que has mostrado, que muestras para hacer tu obra en nosotros, Señor. Termina esa buena obra, es nuestra súplica. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y por favor, abran sus Biblias en la primera epístola que escribió el apóstol Pedro. Y leamos los versos 5 y 13. En estos versos, Pedro habla de una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, y de una gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para el día, en el tiempo postrero, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el verso 13 dice, por tanto, o sea, a la luz de esa promesa, a la luz de esa esperanza que tenemos, que el Señor ha puesto delante de nosotros, de alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa salvación y esa gracia de las que habla Pedro empezaron a ser manifestadas en la primera venida del Señor Jesucristo. Con su muerte y resurrección se hicieron disponibles a cualquier persona que responda a la luz del Evangelio y ponga su confianza en Cristo. Si hemos nacido de nuevo, hemos experimentado algo de esa gracia y de esa salvación, pero todavía no hemos llegado a experimentar la plenitud de esa salvación y de esa gracia.
Porque esa salvación no incluye solo ser salvos del infierno. Esa salvación y esa gracia incluyen mucho más que eso. Incluyen ser salvos del pecado. Ser salvos de lo que somos por naturaleza, del hombre viejo, de la carne que hay en nosotros. Sabemos eso porque el ángel le dijo a José: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el pecado no tendrá ninguna influencia sobre nosotros. Hay un día en que el pecado no tendrá ninguna influencia, ningún agarre sobre nuestra vida. La salvación no solo incluye el perdón de nuestros pecados, incluye ser libertados del pecado, de la carne, del hombre viejo, de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa salvación y esa gracia incluyen entrar al reposo de Dios, ese lugar en el Señor donde dejamos de hacer nuestras obras carnales, ese lugar en Dios donde la crucifixión y muerte de nuestro hombre viejo deja de ser un hecho teológico y se convierte en una experiencia, en una realidad en la vida del creyente. Y ahora es Cristo quien llena y toma el control de todo el vaso y se manifiesta a través de ese vaso. Ahora es Él quien hace sus obras a través de vasos de barro. Una vez más, como lo hizo, como se manifestó a través del Señor Jesucristo, a través de Moisés, a través de Pablo y a través de muchos de los hombres de fe. Esa salvación y esa gracia incluyen llegar a la madurez, llegar a la perfección, llegar a la estatura del varón perfecto y ser llenos de toda la plenitud de Cristo. Estamos viviendo en los días en que esa salvación y esa gracia serán manifestadas, en el día en que el Señor se manifestará a su pueblo y a las naciones a través de sus hijos maduros. Pero ese tiempo no será un día de campo. ¿Entienden ustedes esa expresión? Cuando uno piensa en un día de campo, ¿en qué está pensando? ¿En trabajar duro? ¿En estar preocupado? No, uno está relajado, tranquilo, no espera problemas, está sin preocupaciones. El ministerio del Señor Jesucristo fue glorioso, pero para Él no fue un día de campo. Los profetas hablan de los sufrimientos de Cristo, de la aflicción y el rechazo que Él confrontó, de la angustia que llenó su alma en Getsemaní cuando fue hecho pecado y abandonado por el Padre. Y en esa condición, bajo un sufrimiento del cual nosotros no tenemos ni la menor idea, fue y murió en la cruz. Lo mismo vemos en la vida y ministerio de Pablo. Él tuvo un ministerio glorioso, pero tampoco para él fue un día
de campo. Él da testimonio en sus cartas de los sufrimientos por los que pasó, de las tribulaciones, apuros, persecuciones, los azotes, cárceles, naufragios y peligros que confrontó. Y su actitud ante todos los sufrimientos fue porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él fue quien dijo que entramos al reino de Dios como si fuéramos a un día de campo. No, a través de muchas tribulaciones, y estamos entrando al reino de Dios. Estamos en ese tiempo. Sabemos que el tiempo al que estamos entrando no será un día de campo, también porque esos días, ese tiempo es llamado en la Escritura los dolores de parto. El día de angustia de Jacob, la gran tribulación. Los profetas hablan de ese día como un día grande y glorioso, pero también como un día temible y terrible. Y mientras más cerca estemos de Dios, ese día será más grande y glorioso para nosotros. Pero mientras más lejos estemos del Señor, ese día será más temible y terrible. Ahora noten lo siguiente, en el contexto de la venida del Señor, tanto el Señor como Pablo y Pedro nos dan ciertos consejos para que estemos preparados, para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Y un consejo que dan los tres es que velemos. No es el único consejo que dan, pero es uno de ellos. En el contexto de su segunda venida, el Señor Jesucristo dijo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es Mateo 25:13. Pablo dijo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es Primera de Tesalonicenses 5:6. Y Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y es Primera de Pedro 4:7. Ahora, uno de los significados de la palabra velar en español, bueno, cuando uno habla de velar, ¿cuál es la idea que uno recibe? De estar despiertos, de estar pendientes, de estar atentos. Y uno u otro de los significados de esa palabra en español es cuidar algo con mucha atención y esmero para no perderlo. Y esmero es hacer las cosas bien hechas, no como se dice acá, al ahí se va.
no mal hechas, ni a medias, sino bien hechas, como Dios manda y como Dios quiere que hagamos las cosas. Entonces, velar es cuidar con mucha atención las cosas que son importantes y hacer esas cosas importantes bien hechas. Y lo más importante que debemos cuidar con mucha atención y esmero es nuestra relación personal con el Señor, nuestra comunión con Él. La necesidad que tenemos de tener una relación personal con Dios, la necesidad que tenemos de estar en comunión con el Señor, de estar en su presencia, de oír su voz, hoy en día es más importante y más necesaria que nunca. Porque estamos a las puertas de ese día grande y glorioso, pero al mismo tiempo temible y terrible. Dios llamó a Abraham mi amigo. No fue Abraham quien se atribuyó esa amistad con Dios. No fue Abraham que dijo, Dios es mi amigo. Y hay una diferencia en atribuirse la amistad de alguien importante a que esa persona importante sea quien diga, a fulano de tal es mi amigo. A que uno diga, no, yo soy amigo del presidente fulano, cuando solo lo ha visto en las fotos en el periódico. Dios fue quien honró a Abraham con ese título. Y uno de los significados de la palabra hebrea que se tradujo amigo es cuidar el objeto de su amor. Un amigo es alguien que cuida el objeto de su amor. Dios fue el objeto del amor de Abraham. Y Abraham cuidó con mucha atención y esmero su relación de amor, su comunión personal con Dios, al punto que cuando el Señor le dijo que pusiera a su hijo Isaac el cumplimiento de las promesas de Dios en el altar, él lo hizo para no perder su comunión y su relación con Dios. Puso a ese hijo en el altar, el hijo que significaba para él el cumplimiento de todas las promesas que Dios le había hecho. Fue en ese punto que Dios le dijo a Abraham, Abraham, te conozco. ¿Queremos llegar a ser conocidos por Dios? ¿Queremos llegar al punto en que el Señor diga de nosotros lo que dijo de la mujer virtuosa en Proverbios 31? El corazón de su marido está en ella confiado. Quisiéramos algún día escuchar esas palabras del Señor dirigidas a nosotros. Quisiéramos escuchar algún día que el Señor nos diga, mi corazón está confiado en ti, hijo. Entonces,
debemos velar, debemos cuidar con mucha atención y esmero nuestra relación de amor con Cristo, nuestra comunión y relación personal con Dios. Y en otras ocasiones yo les he compartido las tres cosas, a mi parecer, que son las cosas más importantes en nuestra relación y comunión con Dios. Y esas cosas son: 1, el tiempo que pasamos con el Señor, con la palabra viva, buscando su presencia, estando en su presencia, esperando su venida y respondiendo cuando Él viene a visitarnos en su tiempo y cuando su tiempo no es nuestro tiempo. Una segunda cosa es el tiempo que pasamos o que debemos pasar. Me dijeron que no iba a suceder lo que ya empezó a suceder. El tiempo que pasamos o que debemos pasar en la palabra, en la Escritura, y nuestra relación con nuestros hermanos, principalmente con nuestra cabeza. Sobre este último punto, leamos un verso bastante conocido en el libro de Hebreos, y vale la pena que lo busquen, porque no solo leeremos este verso, sino los dos siguientes. Tiene que ver con un consejo que da Pablo sobre nuestra asistencia a la iglesia local donde Él nos ha puesto, donde Él nos ha plantado. ¿Listos? Dice Hebreos 10:25: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Creo que el día al que se refiere Pablo en este verso es el día de la venida del Señor. Y a la luz de ese día de la venida del Señor en sus hijos maduros, el consejo de Pablo es que no dejemos de congregarnos. Algo que me llamó la atención hace un buen tiempo en este verso es que la palabra congregaros, Pablo solo la usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Solo él la usa y aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Hebreos es la segunda vez que Pablo la usa y se está refiriendo ¿a qué? A la reunión en o de la iglesia local aquí sobre la tierra, ¿no? Y la primera vez que Pablo usa esta palabra es en 2 de Tesalonicenses 2:1. Y ponen las, tal vez sí, pero estoy siendo pícaro. Les doy la cita después, no antes, ¿no? Pero voy a leerle 2 de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Es la misma palabra hebrea. Pero ahora Pablo no está hablando de una reunión natural
con otros hermanos, con otros creyentes sobre la faz de la tierra. Pablo está hablando de nuestra reunión con Cristo, del rapto. Entonces una pregunta que tuve fue, ¿será que ambas reuniones están relacionadas, dado que Pablo solo usa 2 veces esa palabra? ¿Será que nuestra fidelidad asistiendo a la reunión en la iglesia local aquí en la tierra es una condición o un requisito para participar en nuestra reunión con Cristo en los lugares celestiales? Y yo creo que sí. No es el único requisito, pero creo que es uno de ellos. Así que seamos fieles asistiendo a las reuniones en la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Es parte de nuestra preparación para nuestra reunión con el Señor en los lugares celestiales. Y una segunda cosa que me di cuenta y que me espantó relacionado con este verso fueron los 2 versos siguientes. ¿Tienen Hebreos 9:25 todavía a la mano? Perdón, sí es 10:25, perdón. Pero noten lo que dice el verso 26. ¿Por qué? ¿Qué significa esa palabra pequeña? En el 25 dice, nos exhorta a no dejarnos de congregar, sabiendo que la venida del Señor está cerca. ¿Por qué? A la luz de lo que él acaba de decir anteriormente, ahora Pablo va a dar la explicación o la razón de por qué no debemos dejar de congregarnos, de por qué es importante que seamos fieles asistiendo a la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Y lo que sigue es espantoso. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y no es de esos versos que uno quisiera aprender de memoria, ¿no? Porque es espantoso. ¿Será que Pablo cambió de tema y no nos dijo nada? Y ahora está hablando de algo completamente diferente que no tiene nada que ver con congregarnos en la iglesia local. ¿O será que está siguiendo el mismo hilo? Y está relacionando el dejar de congregarse con una decisión voluntaria que nos expone al juicio de Dios. La palabra porque implica esa idea. Pablo está relacionando la orden que dio de ser fieles congregándonos con las consecuencias de no hacerlo. Porque a menos que uno esté muy
enfermo, tal vez sin poder levantarse ahí en la casa, en su cama, con sueros día y noche. O a menos que uno esté internado en un hospital y que no le permitan salir los domingos para congregarse. A menos que estemos en una situación así, el hecho de no venir a congregarse tiene que ver con una decisión voluntaria. Seguramente muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos dicho: ay, hermano pastor, es que no pude ir a la iglesia. Yo algunas veces le he dicho a los hermanos: ¿estabas en el hospital enfermo, internado? ¿Te agarró la policía y no te soltó? Porque si examinamos nuestro corazón y somos sinceros, ese no pude casi nunca existe. Lo que sí existe es un no quise. Tomé la decisión de no ir a la iglesia porque había otras cosas más importantes que hacer. Tal vez el descanso de mi cuerpo era más importante. Y con la facilidad de la tecnología, entonces, no me levanté, solo me conecté. Y vi el servicio y ya cumplí. Entonces debemos ser fieles, congregándonos en la iglesia local. Como dice el dicho, tomando las clases presenciales y no virtuales. Hace unos años, una pareja solía asistir a la iglesia que pastoreábamos en aquel entonces. Llegaban todos los domingos. Pero después de un tiempo, el esposo dejó de llegar. Entonces le preguntamos a su esposa: ¿y qué pasó con su esposo? Nos dijo ella, es que él, según él, encontró la manera ideal para ser edificado, para escuchar la palabra de Dios y ser edificado, sin tener que levantarse temprano los domingos y arreglarse para ir a la iglesia, y sin tener que confrontar los inconvenientes o problemas o dificultades que causan algunos hermanos, sin tener que saludar al hermano o a la hermana fulana que la verdad es que nunca le cayeron bien. Ahora él se levanta más tarde, no tiene que arreglarse, así en pijamas, prende la tele, busca un servicio de alguna iglesia que transmite su servicio por tele. Ahora todo es por internet, ¿no? Sigue acostado en la cama con sus botanas y su refresco, ve el servicio, escucha la prédica y según él ya cumplió con el Señor. Ese esposo escogió el camino equivocado para ser edificado. Él realmente no está siendo edificado. Está perdiendo su vida en Cristo.
y ni cuenta se ha dado de eso. Porque nadie es edificado o será edificado si deja de asistir a la iglesia local. Porque parte de la obra de Dios en nuestro corazón precisamente tiene que ver con la forma y cómo nos relacionamos unos con otros. Y los hermanos más difíciles son los que hacen una mejor obra en nosotros. Es precisamente en medio de los roces, tensiones, desavenencias, ofensas reales o imaginarias, porque muchas veces nos sentimos ofendidos, pero esa ofensa solo existe en nuestro pensamiento. La persona o el hermano que según me ofendió, ni cuenta se dio de que me ofendió. Ni cuenta se dio de que yo estuve en ese servicio y yo me ofendí porque él no se dio cuenta que yo estuve en ese servicio y no me saludó. Para aprender a amar con el amor de Cristo, necesitamos que alguien nos rechace. Para aprender a perdonar, como el Señor nos perdona a nosotros, necesitamos que alguien nos ofenda. Para que la humildad y la mansedumbre del Cordero de Dios sea formada en nosotros, necesitamos que alguien cabalgue sobre nuestra cabeza. Necesitamos que alguien viole nuestros derechos. Y las mejores personas que suelen hacer eso son nuestros hermanos en la iglesia local. Aunque generalmente casi nadie lo hace a propósito. Nosotros también ofendemos a muchos y no nos damos cuenta. Entonces necesitamos ser fieles, congregándonos presencialmente en la iglesia. Y como dice Pedro, soportándonos y perdonándonos unos a otros. La idea de soportarnos es llevar la carga de la debilidad de mi hermano. Y puede que esa debilidad sea ofensiva para mí. Entonces yo debo perdonar. Y también debo pedir perdón cuando me doy cuenta que he fallado, que he ofendido. Porque si no perdonamos a nuestros hermanos, el Señor no va a aceptar nuestra ofrenda, nuestro sacrificio de alabanza. Él lo dijo. Él dijo, si vienes a presentarte delante de mí, trayendo una ofrenda, y te das cuenta de que un hermano tiene algo contra ti, o si tú te das cuenta que tú tienes algo contra un hermano, entonces ve y arréglalo primero. Deja tu ofrenda ahí pendiente, arregla ese asunto. Y cuando lo arregles, cuando estés en paz con tu hermano, entonces ven, dame la ofrenda y yo la voy a aceptar. Si somos fieles siguiendo ese consejo, no deberíamos estar más de 12 horas ofendidos o enojados con algún hermano. Porque nuestro holocausto continuo generalmente lo hacemos en la mañana y en la tarde. Si somos fieles,
cumpliendo, haciendo, siguiendo el consejo del Señor. No deberíamos estar más de 10 o 12 horas enojados, y creo que tendríamos una mejor salud de la que tenemos, porque el enojo, la ira, afecta nuestro ser natural. Ahora, parte de nuestra fidelidad asistiendo a la iglesia local incluye alimentarnos de una sola mesa, de la mesa que el Señor provee en la iglesia local a través del pastor. Así como no es el plan que el Señor, así como no es el plan del Señor que una oveja tenga 2 cabezas, o que una oveja asista a 2 iglesias diferentes al mismo tiempo, o que reciba consejo de 2 personas o de 2 pastores diferentes. Tampoco es el plan del Señor que una oveja se alimente de 2 mesas diferentes. Hace años yo tuve que ir a la ciudad de Mérida a hacer una investigación, un trabajo. Creo que estuve como 10 o 15 días. A los pocos días de estar ahí en la ciudad de Mérida, comiendo los ricos guisados yucatecos, de pronto mi estómago parecía una licuadora, dando vuelta por todos lados. Yo ya hasta tenía pena, porque no vaya a hacer que la persona con la que estaba hablando escuche cómo estaba mi estómago. Y me preocupé. Gracias a Dios no tenía dolor, pero me preocupé. Yo dije, ya me agarró una infección y seguramente voy a tener que tomar antibiótico. Y no recuerdo mucho los detalles, pero alguien me dijo, pero lo que les voy a contar sí lo recuerdo. Pero alguien me dijo, no te preocupes. El problema es que tu estómago estaba acostumbrado a la alimentación que hay en el Distrito Federal en aquel entonces. Ahora es la Ciudad de México, ¿no? Pero la sazón con la que se preparan los alimentos aquí en Mérida es diferente. Tu estómago sintió la diferencia y por eso es la revolución. En unos días más todo va a estar tranquilo, y así fue. El problema es que cuando regresé a México, la revolución fue al revés. Pero ¿por qué les cuento eso? Porque así sucede en lo espiritual cuando una oveja se alimenta de 2 mesas diferentes. Una oveja debe estar segura, ustedes como ovejas deben estar seguras, que esta iglesia local es la iglesia donde el Señor los ha puesto. Y ustedes deben alimentarse de la mesa que el Señor prepara para esta iglesia local a través de su pastor. Pero hoy es un problema para muchas ovejas. Con la tecnología al alcance de todos, muchas ovejas pueden conectarse fácilmente a páginas de otras iglesias de Ministerios Hebrón o de pastores de Ministerios Hebrón y escuchar sus mensajes. También escuchan mensajes de otros pastores que no son de Ministerios Hebrón. Y algunas ovejas escuchan mensajes de pastores que han salido de Ministerios Hebrón, pero eran sus mensajeros favoritos. Y los siguen escuchando. Ya salieron de Ministerios Hebrón y a veces no todos salen bien y siguen escuchando sus mensajes.
tarde o temprano, la oveja que se alimenta de 2 mesas diferentes va a estar confundida y finalmente va a perder su confianza en su pastor. Y cuando una oveja pierde su confianza en su pastor, aunque esté asistiendo a la iglesia local fielmente, pero a los ojos del Señor es una oveja errante, porque no está siguiendo la voz y las huellas de su pastor. David escribió esto en el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí. Es el pastor quien prepara la mesa. Él es el responsable del alimento que reciben las ovejas. En lo natural, Él es quien busca, escoge y prepara el campo donde va a llevar a su rebaño para que ellos se alimenten. Él se asegura de que no haya hierbas venenosas en ese campo. Él también inspecciona el campo, viendo que no haya nidos de serpientes o de algún otro animal que pueda ser un peligro para sus ovejas. Y cuando va al redil y saca las ovejas, el pastor no le dice a las ovejas: ovejas mías, amadas, vayan por donde quieran y busquen el alimento que más les guste. Si un pastor en lo natural hace eso, pronto va a quedarse sin ovejas. Cuando el pastor va al redil y abre la puerta del redil, las ovejas deben seguir al pastor hacia el campo que él ha preparado para su alimento. No todas, en lo natural, no todas las ovejas hacen eso, solo las fieles. Siempre hay ovejitas medias rebeldes, ¿no? Como le decimos, ovejas negras, ¿verdad? ¿Ah? Y otras medias grises. Sí, siempre hay ovejas que ellas van a salir para un lado a buscar lo que ellas quieren comer. Y en algunos casos el pastor tiene que quebrarle la patita a ese tipo de ovejas. No es la única razón, hay varias razones, pero es una de las disciplinas para que la oveja aprenda a estar cerca de su pastor, a seguir las huellas, el camino por donde el pastor los está llevando al campo que el pastor preparó para alimentarnos. Voy a leerles unos versos en el libro de Ruth. Creo que todos entendemos que en el libro de Ruth, Booz es una figura del Señor, y Ruth de la iglesia, de aquellos creyentes que van a llegar a las bodas con el Señor, porque no todos los creyentes van a llegar a la boda. Ruth fue guiada providencialmente al campo de Booz, y cuando ella estuvo trabajando en el campo de Booz y Booz llegó, tuvieron una reunión, un primer encuentro, y en ese primer encuentro Booz le dio este consejo, esta instrucción. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua
que sacan los criados. Una persona espigaba ¿para qué? Para conseguir su alimento diario. Entonces Booz le dijo a Ruth: no vayas de campo en campo para conseguir tu alimento. No vayas a conseguir tu alimento a otro campo. Aquí en mi campo, en el campo de Booz, donde Ruth fue guiada por el Señor, hay pan y hay agua suficiente para ti. Como les mencioné anteriormente, cada oveja debe estar segura del campo de la iglesia local donde el Señor la ha puesto, y debe alimentarse con el pan y el agua que el Señor provee en ese campo a través de su pastor. Si una oveja se alimenta de dos mesas, va a terminar confundida. Tarde o temprano va a comparar las dos mesas y va a terminar rechazando una de ellas. Y generalmente termina rechazando la mesa que el Señor escogió para que esa oveja sea alimentada. Y aunque siga asistiendo a esa iglesia local, es una oveja errante. Ahora, un pastor tiene la libertad de invitar a otro pastor a la iglesia local para que comparta en la iglesia local, como el hermano Emilio suele hacerlo, no solo conmigo, sino con otros pastores. Conmigo casi a la fuerza, ya saben por qué, ¿verdad? Casi no puede escaparse de mí. Y también tiene la libertad de invitar incluso a un pastor que no sea de Ministerio Cebrón. Tal vez es un misionero y él quiere que el misionero comparta su experiencia en las misiones y que los anime a todos a compartir el Evangelio. Y un pastor también tiene la libertad de ver y escuchar mensajes, por ejemplo, los mensajes que están en la página de Ministerio Cebrón. Un pastor tiene toda la libertad para escuchar esos mensajes, y si él considera que alguno de esos mensajes va a ser de bendición para la congregación, para su rebaño, él tiene la libertad de proyectarlo aquí, a todos juntos, o decirles a todos ustedes: pueden ver este mensaje, dándole el título, los datos del mensaje, o pueden verlo en las reuniones de hogar. Él tiene esa libertad, pero es él el que toma la decisión, y no es la oveja que anda de clic en clic buscando a su predicador favorito. A ver qué dice. Porque el mensaje en la iglesia hoy estuvo muy duro y yo necesito algo que me anime. Y yo sé que el pastor fulano, él sí predica bien, con él no me duermo. Estoy siempre despierto y termino animado. Y muchas veces uno termina animado a seguir en sus propios caminos. Entonces, cuidemos con atención y esmero nuestra relación personal con el Dios de la palabra y con la palabra de Dios, a la luz de la salvación que será manifestada en el tiempo postrero, que es el tiempo
en que estamos viviendo. A la luz de esa gracia que será traída cuando el Señor Jesucristo sea manifestado, velemos, cuidemos con atención y esmero nuestra relación de amor con Cristo. Busquemos cada día al Señor. Y en nuestra búsqueda del Señor, si no tenemos el bautismo en el Espíritu, pidámosle al Señor que Él nos lo dé. Porque lo necesitamos para terminar bien nuestra carrera. Dice, y debemos pedírselo, dice el Señor, como un hijo cuando le pide a su padre un pan. Ningún padre natural, dice, le va a dar una piedra al hijo si el hijo le pide pan. Cuanto más, dice, nuestro Padre Celestial nos bautizará en su Espíritu si nosotros se lo pedimos. Puede también pedirle ayuda a su pastor, pero primero ore, busque, pídale al Señor: Señor, bautízame con tu Espíritu, lléname, Señor, de ti. Y cuidemos también, seamos fieles, asistiendo a la iglesia local, congregándonos con los hermanos, alimentándonos de la mesa que el Señor ha provisto para nosotros a través de nuestro pastor, soportándonos unos a otros, llevando la carga unos por otros y perdonándonos unos a otros. Amén. Hermano Emilio. Ven, Espíritu Santo, te necesito. Ven, oh Espíritu de fuego. Ven con tu fuerza y poder. Ven
pedimos esta mañana, Espíritu Santo, sopla sobre nosotros aliento de vida, Ruaj de Dios, sopla, llénanos en esta hora final. Esperanza, Señor, es que tu
no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si muchos hoy hay que desfallecen en el desierto, hay mesa aderezada, siempre hubo mesa aderezada. La roca siempre siguió a la congregación en el desierto, y de esa roca fluía el espíritu y el agua. Pero ¿qué fue lo que impidió a esta generación entrar? Como dice hoy el Espíritu Santo, su incredulidad. Tú te preguntas hoy: ¿de qué he de arrepentirme? ¿Qué tendré que hacer para permanecer firmes hasta el fin? Arrepiéntete de tu incredulidad y hoy responde al llamado del Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí estoy hoy para perdonar tu pecado. Aquí estoy hoy para levantarte, para que puedas extenderte a la mesa aderezada delante de ti. Porque como dije al principio, a los sedientos y hambrientos vengo yo a alimentar. Oye pues la voz del Espíritu Santo, arrepiéntete y acércate confiadamente a la mesa de tu Señor. De lo vil, tú serías mi boca. Tú le dijiste al profeta:
Entresaca lo precioso de entre lo vil, y entonces serás mi boca. Señor, que entendamos en este tiempo que es sacar lo precioso de entre lo vil de nuestras vidas, Señor, porque ciertamente como anhelamos ser tu boca, Señor, en este tiempo, para la gloria de tu nombre, Padre. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí.
Gracias te damos esta mañana, Señor. Tu palabra nos recuerda constantemente que atendamos a los consejos que tú nos das. No sea que nos deslicemos. Y tu buen corazón para con nosotros, Señor, manifestándolo cada servicio. Quieres evitarnos tropezar, deslizarnos, apartarnos en esta hora final, en este tiempo de demora que está terminando, Señor. Pero necesitamos de esa gracia abundante para estos últimos días, Señor. Que encuentres aquí un pueblo dispuesto a esforzarse en esa gracia, a buscar esa gracia, a tomarse de esa gracia y a retener los consejos que tú nos das, Señor. Y que tu precioso Espíritu Santo pueda seguir redarguyéndonos, limpiándonos, llenándonos y bautizando a aquellos que aún necesitan esa experiencia aquí, Señor. Que su clamor por ser sumergidos, por ser bautizados, no cese, Señor, hasta que tú lo hagas. Tú eres un buen Padre y estás dispuesto a darlo a aquellos que te pidan esa bendición, esa promesa. Gracias, Señor, por tus consejos. Gracias por cuidar de nosotros y por querer siempre lo mejor para nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos.